Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Es una joya. Tranquila. Yo, Necesito terapia de eso. yo creo que yo este libro, lo leí hace un montón, pero con él descubrí a Coetzee. Me impresionó porque dije, qué forma de tocar la universalidad, hablando de quién sabe dónde, de Sí. quién sabe quién, Del imperio, Sí. de los bárbaros. Además, vi la película hace muchos años porque soy fanática de Johnny Depp. La película no se acerca a la pluma de este hombre. A mí tampoco me enloqueció la película, la verdad. Dije, ¿Verdad que no? No. No, El no. libro Hace es- unos días la pasaban en el cable, la estaban pasando y ves que te Ah. puedes regresar varios días. Y dije, ¿la veo o no la veo? Dije, no, primero la termino de ver y luego la leo. Seguro lo van a estar repitiendo. Sí, no le llega. ¿Qué papel hace Johnny Depp? Es Yalo, no sé cómo se llama el comandante. Ah. Yo vi nada más el capítulo 1 porque la encontré por casualidad. Fíjate que a mí me salen, dice mis hijas que los del FBI están muy pendientes de mí. Porque ya ves que estaba leyendo el libro, pues me salió en YouTube la película, pero estaba fragmentada, la verdad, no, de aquí a que era, pero capítulos, no eran los capítulos que son el libro, fragmentos. Entonces, y luego aparecían unas caricaturas extrañas, vi como 2 o 3 capítulos, o sea, muy poquito, no completa el primer capítulo del libro, pero sí vi a Johnny Depp, sí lo alcancé a ver, y y bueno, bien diferente a sus otras representaciones que ha hecho en diferentes películas. Seguro, la hacía de malo, como quien dice. No. Ajá. Muy bien, pero no se compara con el libro. Pilar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Pilar, estás en las buenas. tinieblas, pero sí te veo. Sí, ahorita, gracias, perdón, llegué un poco tarde, disculpen, buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahorita prendo la luz. Le estoy tomando en mi celular porque no encontré mis audífonos y no puedo conectarme a la compu. Un momento. Gracias. Muy bien, Susi, si quieres, pues empezamos. A lo mejor después de leer esta novela se les antoja y se siguen con Coetzee. Ya al final les cuento de otras obras o me platican si ustedes conocen a alguien más de alguna otra obra de Coetzee. Yo creo que estamos esperando a Los Bárbaros hoy mismo, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, la palabra bárbaro pues viene del griego y significa extranjero. No significa malvado, sino extranjero. Pero después el diccionario añade que podría ser también sinónimo de poca cultura o de una actitud imprudente, de crueldad. Supongo que por eso el título Esperando a los bárbaros lo elige de un poema de Constantin Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros y que sus últimos 2 versos creo que son los que entran perfectamente en la novela y le dan mucho sentido al título, porque dicen, ¿y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución, ¿no? Entonces, depositar en la otredad los miedos y decir, el peligro está ahí, ¿no? Y mientras distraer de todo lo que está ocurriendo al interior de un país o de una sociedad. Y lo malo es que ahora posiblemente los bárbaros somos nosotros en este mundo de hoy. Pues esto de usar el poema de Cavafis es una muestra de intertextualidad, pero cuando empezamos a leer la novela nos damos cuenta de que estos bárbaros no son en realidad ningunos salvajes y sobre todo no son crueles, siquiera tienen intenciones de invadir ningún lugar, ¿no? Otra cosa que es impresionante es que los bárbaros no quieren invadir ninguna ciudad. La historia se desarrolla en un espacio indeterminado, en un lugar distante, que puede ser cualquiera. Nosotros vivimos hoy en día supeditados precisamente a un imperio contemporáneo que continúa expandiéndose,
en su imaginario colectivo nos ve a nosotros como esos bárbaros, que no somos más que una cultura diferente, a lo mejor con menos recursos. Creo que me sigue sorprendiendo la capacidad de describir al imperio. Con unos cuantos personajes sabemos de lo que es capaz cualquier imperio. Como los riesgos pues, generan siempre incertidumbre y temor, es lo que se trata de infundir desde la capital a los ciudadanos o a los pobladores, y entonces empiezan a mandar a estas fuerzas policiales o militares como medio de control de la vulnerabilidad. Normalmente, pues estos pobladores pues aceptan, ¿no? Porque a cualquiera que le dicen, ahí viene el coco, como niño chiquito, dice, ok, denme a alguien que me proteja. Sin embargo, el coronel John, que es el portador del imperio y de su ideología, con este rumor de que ahí vienen los bárbaros, encontramos a la antítesis del coronel Yol en el magistrado. Este personaje que, ¿verdad? Tan entrañable por ser simplemente humano. Es el personaje principal y narrador de nuestra historia y encabeza la localidad desde hace años. Y solo por eso él ya tendría un panorama más general de lo que está ocurriendo. Pero bueno, pues el general llega a meter miedo y entonces empiezan los dos a dar sus visiones. El general lleva al magistrado a decir, verdaderamente este lugar es el techo del mundo. Aquí no se cometen muchos delitos y las penas se limitan a multas o trabajos forzados. Y se atreve a advertir a Yol, los bárbaros que persigue olfatearán su llegada y desaparecerán en el desierto. Han pasado aquí toda su vida, conocen el territorio. Usted y yo somos forasteros. Esa es la maravilla de Coetzee, que al decir usted y yo somos forasteros, y la palabra bárbaro significar extranjero, ya cambió los papeles, ¿no? Los bárbaros somos usted y yo, sobre todo usted, y no esas personas que simplemente han vivido aquí desde siempre. Obviamente, no nos queda más que pensar en Palestina. Llevan ahí la vida entera. Ahora los están expulsando. Sin embargo, han resistido de manera verdaderamente heroica, quizá porque llevan ahí toda la vida, porque han olfateado y conocen el territorio. Pero bueno, el general no hace nada de caso de lo que le dice el magistrado e inicia un interrogatorio, que ahí es donde empieza el horror, este interrogatorio, que obviamente también nos lleva a estas deportaciones absurdas de hoy en día, donde está un connacional en Afganistán porque no hay una lógica para ello y no se puede hacer nada. No se piensa nunca primero en la persona. Bueno, pues es la primera muestra de dominio por parte de este imperio, es la tortura que se infligen algunos representantes de los bárbaros. No ha llegado todos, pero hay algunos representantes. Y lo que quieren es que confiesen exactamente lo que Joel quiere escuchar. Aquello que le logre dar sentido a la campaña que han decidido emprender de que son un peligro. Y el magistrado ahí... Susi, pero es que, o sea, es llegar a torturar por sí, o sea, no es para obtener las respuestas que él quiere, no sé qué opinen, sino por yo creo que es por un gusto de torturar, ¿no? Es esta humanidad oscura, es esta parte de la humanidad oscura. Ya está entrando Miguel. Hola. Querido Miguel, ¿cómo estás? Ay, perdón por el retraso, pero no podía conectarme. No te preocupes. Nos acompaña Miguel de la Cruz, coordinador de
Cultura de Canal 11, un querido amigo de, no decimos los años para que no adivinen la edad. Exactamente. No, pues un saludo a todos, perdón, el retraso. Estás al revés. A ver, voy a ver si puedo corregir la toma. Ahí está, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues es un gusto todo lo que son libros y lectura. A mí me gusta mucho participar y estar en toda actividad que llame a lo mismo. Y bueno, pues su dinámica no supe cómo lo acostumbran, cómo le hacen, qué es lo que procede para cada quien que participa. Bueno, pues es una conversación en donde proponemos lo que nos llama la atención o del libro que sí nos recomienda. Susi, a lo mejor nos ayudas con una síntesis brevísima. Claro que sí. Cada quien puede ir interviniendo cuando quiera y mostrando sus inquietudes. Habíamos comenzado por el principio esta novela que decíamos que hoy más que nunca se hace presente. Coetzee consigue la universalidad a partir de ningún sitio en específico o ningún tiempo determinado. Hoy el imperio nos amenaza y quizá los bárbaros somos nosotros. El coronel Yol, pues es quien inicia esta campaña de miedo a las que también estamos bastante acostumbrados, y que llama a los bárbaros el peligro contra el que hay que luchar. El título de la novela proviene de un poema de Constantin Cavafis, que les leo rapidísimo otra vez los dos últimos versos del poema dicen: ¿y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Entonces, también nos preguntamos qué tanto hoy en día el desorden mundial que estamos viviendo es la solución o el lugar donde poner la atención de un imperio que empieza a ir hacia abajo. ¿Y alguien más quiere decir algo más? Creo que habíamos dicho eso. A mí me interesó mucho la forma de abordar a los bárbaros porque parece que el inicio no es tan específico, no hay una descripción que permita saber que tiene ahí un grupo, sino que la descripción es en frío y muchas páginas después empieza a saber de los bárbaros y hay un grupo de gente. Me llama la atención que lo que más me gustó al principio es la técnica que descubre del interrogatorio. Dice, poco a poco va avanzando en las preguntas y se supone que usted ya tiene una fórmula como para llegar a la verdad, ¿no? Y dudando un poco que eso fuera cierto, pero sí sabe que a gente a la que él no le daría ningún crédito de maldad o de bárbaro, la tengan pues privada de la libertad, la tengan cautiva, y porque pudieran ser quienes le afecten al imperio. Y apenas dice eso, a mí me convenció. Dije, ¿qué puede hacer esta gente? Pensando en ese anciano enfermo y al joven también. Y cuando avanza la historia y empieza a describir que van a entrar a interrogar a cada uno de los bárbaros que tienen ahí sujetos, son a final de cuentas ojos, y son sentimientos, son percepciones, y no quiere decir que los bárbaros sean precisamente los malos, pero pudieran ser porciones de inteligencia que los hagan llegar a quienes sí le temen por lo que puedan hacerle al imperio. Es decir, después de todo, los bárbaros que pudieran no valer nada a simple vista, son muy valiosos por lo que ven, por lo que oyen, por lo que saben. Pudieran dar mucha información sobre lo que más teme el imperio. Eso se me hizo magistral del escritor, extraerle algo así a quien en masa pudiera no tener ningún valor en ese sentido. No supe yo cómo aguanté el relato hasta llegar a esa parte que se me hizo muy provechosa, porque al inicio, para llegar ahí, le cuesta un preámbulo largo, pero muy provechoso a final de cuentas cuando llegue a ese punto, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que es magistral porque hay un montón de cosas que nos vamos dando cuenta
yo creo que hasta con más de una lectura. Y es, por ejemplo, que el magistrado le pregunta al general, ¿cómo sabe usted cuando dicen la verdad? O sea, ya que los está tratando así, ¿cómo sabe? Y el otro le dice, hay un tono, ¿no? El tono de la verdad. Y uno dice, ¿y cuál será ese cuando estás muerto de miedo? No sé, pero hay otros detalles también que me parecen riquísimos, que son que, Perdón, te sí, puedo interrumpir. Es que claro que a sí, mí, antes de ahí, a mí algo que hasta me puso fría fue Chinita. una parte, y perdón que se las lea, dice, cuando están discutiendo, ¿no? El coronel y el magistrado, y le dice, muy enojado el magistrado, le reclama al coronel, dice, es que nadie le dijo que eran unos pescadores. Es una pérdida de tiempo haberlos traído. Ustedes están aquí para ayudarle a encontrar bandidos, ladrones, invasores al imperio. ¿Acaso esta gente tiene aspecto de suponer un peligro para el imperio? Y como dice Miguel, no representan un peligro, pero son la razón, son la justificación de la crueldad, de la Es barbarie, cierto. de los presupuestos, son la razón para eso, ¿no? Está, la verdad, a mí me impactó. Dije, creo que esto de que no suponen un peligro para el imperio, lo estoy viendo ahorita esta película. Sí, qué horror. Gente que solo trabaja, Sí, exactamente. Otra cosa que se me hace que es de esta carnita finita es que el único personaje al que elige ponerle nombre es al general John. sí, Sí, Todos los demás no tienen nombre. El magistrado es magistrado, la niña, ¿no? El joven, no tienen nombre. Se pierden en las masas, ¿no? Y lo que acaba por destacar es la crueldad, la falta de conocimiento, la injusticia, que es todo lo que encarna el único nombre que hay en la novela. sí. Eso me impresionó, la verdad, eso. A mí me llamó la atención también el perfil del magistrado, porque de principio los ojos del lector es el observador de ese fenómeno, ¿no? Hay un lugar donde hay bárbaros, hay que ir tras ellos para defender al imperio, pero el carácter del magistrado por ahí suelta la verdad, dice, ¿cómo será la vida de un hombre viudo, ¿no? Refiriéndose a él mismo. Un hombre que tiene a una mujer de la cocina, en la cocina y en la cama. Y luego, bueno, pues es un hombre con la paciencia para ver a una mujer que parece una indigente, afectada físicamente, la trata con una paciencia y una ternura, como si fuera una mascota que poco a poco la va puliendo, ¿no? Le lava los pies, eso es simbólico, porque habla de lavarle los pies cuando era la parte más afectada que tiene, porque supuestamente es lo que más le lastiman cuando en algún momento la hirieron, la afectaron, ¿no? Pero acaba siendo, pues, amantes, ¿no? Ahora sí, la cuida, la llama, le quita el miedo, la mugre, la ropa y acaba siendo como un amante de ella. Y va avanzando el personaje y sigue teniendo esa actitud después con otras mujeres. No sé hasta dónde pueda significar algo. Coetzee elige un personaje que es un observador con un perfil muy particular. No es un tirano propiamente, es una persona con unos sentimientos especiales, paciencia y tacto para el trato con la gente, especialmente con las mujeres, ¿no? No sé si tenga una razón simbólica en la historia o en la forma de narrar lo que narra. Pero yo creo que sí llega a reconocer que el magistrado, al tener a esta mujer presa hacia lo que él quería finalmente, él Sí, sí llega a reconocer que él es un bárbaro más, ¿no? En algún momento de la novela, ¿no? O sea, sí dice, yo critico mucho ¿no? Y estoy en contra de lo que hace el coronel Yol o no sé qué, pero yo también formo parte de este imperio. Y a mí se me hace así como, pues sí, o sea, finalmente sí es una buena persona, sí hay sentimientos digamos, como muy nobles hacia los habitantes, hacia los pescadores, hacia los bárbaros, tiene como que todo, él ya hizo la paz con la región, pero aparte es
también ellos que llegaron como cualquier imperio, ha llegado el británico, el español, el francés, bueno, llamémosle el americano, a imponer las reglas y de aquí, o sea, el español a imponer sus reglas. Y claro que en todo esto hay gente más buena y gente más mala, pero él se reconoce como parte del imperio, del Yo creo que sistema. al reconocerse también lanza la propuesta de que todos somos bárbaros, ¿no? Bajo alguna circunstancia, y él incluso cuando emprende el trayecto, que se sale de ahí, tiene que acampar con condiciones muy agrestes. Ya cuando uno lo ve en esa situación, literalmente es un bárbaro más. Y sí, yo creo que esas reflexiones que hace de pronto, pues como para el lector, debe entender que los que parecen y los que no parecen en algún momento son susceptibles de ser bárbaros, ¿no? Sí, comentábamos de esta dualidad del ser humano, de estas partes muy oscuras y otras partes pues muy respetuosas, como era el magistrado, de respeto al colectivo, a la gente que vivía ahí, a los pescadores. Es esta dualidad del ser humano, tal vez. Sí, yo creo que ahora sí que el bien no existe sin el mal, ¿no? Perdón, que se fue la luz. Un segundo, pero bastó para sacarme. Se fue la luz con esto de las tormentas, pero bueno, el bien no existe sin el mal y en esta obra están los extremos. Hay imágenes que verdaderamente son demasiado crueles y, y las confronta con otras, como dices, de una dulzura, con cosas que tienen un simbolismo, como lavarle los pies a alguien más. Y supongo que es también una característica del escritor, porque en todos sus libros puede haber, digamos, pasar la tragedia más grande con una crueldad que además él describe muy bien, porque nos acerca sin llegar a ser o que uno diga, no puedo seguir leyendo. Él nos acerca lo suficiente para saber lo que está pasando. Y después hay otras reacciones de los seres humanos que te llevan a decir, no está perdida la humanidad, todavía no nos vamos a extinguir. Sí, es increíble y lo hacen todas sus obras, casi. Y sí tiene, yo me quedé, Miguel, en lo que decías, que sí había algo con las mujeres. Uh-huh. Y yo creo que Coetzee bueno, es vegetariano porque dicen que es insoportable, voy a empezar por ahí, Así. que es de estos casos en los que no quieres conocer a tu ídolo, al escritor, te quedas con el escritor. Y el otro día lo oí, bueno, yo ya lo había oído muchas veces, pero el otro día me lo dijo así de frente, Elmer Mendoza, que él estuvo y que sí es una persona muy parca, pero es vegetariano porque es defensor de la vida y el sufrimiento de los animales, ¿no? Por esta cuestión más de ser más amigable con el ambiente. Y tiene un libro en el que creo que él sí tiene un acercamiento especial a las mujeres, que se llama Isabel Costello, en el que el narrador es la mujer y según lo lees, es él, es su vida, digo, y consigue la voz perfecta femenina. Es como si su alter ego fuera una mujer y lo hace muy bien. Supongo que en ese sentido me recuerda un poco a Saramago, que también utiliza todos los personajes salvadores de sus historias son mujeres y es simpático. ¿Alguien tiene algo más? A mí me recordó un poco a Kafka en el Ajá. sentido de que está el poder y nadie sabe qué es el poder. Entonces el individuo está a expensas de ese poder. Y aquí, como en Kafka, o sea, uno lee El Castillo y o sea, es una cosa, es un ente espantoso al que nadie, no puedes llegar nunca, el proceso lo mismo, están todos, es algo como completamente, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, nadie se salva, ni el mismísimo
magistrado se salvó. Mm. Esa parte de la tortura del magistrado me causó un terrible desazón y no sabía por dónde iba a terminar, por dónde nos iba a llevar, ¿no? ¿Qué es el imperio? Pues el imperio somos todos, no somos nadie. Es quien finalmente tiene el poder y hace con uno lo que el imperio quiere, sin ninguna justificación. A este señor le empiezan a inventar que estaban mal los papeles, que llevaba mal la contabilidad, pero así pasaba también recuerdo, con el proceso, ¿no? De Kafka, lo mismo. Uno no puede defenderse, no hay nada que se pueda hacer en contra de esto. Es que Sí, está tan local porque a él lo acusan por tener esta amante, la Bárbara, y viviendo aparte cuando estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Y estaba leyendo recién que apenas en 1991 se eliminó la última ley de 300 y tantas que había en la segregación. Entonces, no ha de haber sido nada fácil lo que vivió este Coetzee. Y por eso yo lo veo ahí en ese libro, ¿no? Es su experiencia, creo yo, que aún todavía, o con lo que nos dijo Susana, me crea un poquito más de confusiones con esto de la relación con las mujeres, pero bueno, eso habré de indagarlo en otros libros más. Pero no es lo importante, pues lo que importa es la universalidad a partir de algo tan local. Quiero buscar el discurso cuando recibió el Nobel, porque algo así le dijeron. Algo así iba el discurso, ¿no? De que con algo tan local logró hacer una obra tan universal. y yo sabes que no he oído ese discurso, lo voy a Bueno, buscar. es fácil localizarlo, ¿no? Sí, seguro. También entre los detalles que me impresionaron es que el coronel Joel, ¿qué tal llega con sus lentes oscuros? ¿No? Es como si fuera el único que no puede ver o que la realidad lo ciega, puede ser metáfora de algo, los demás, nadie lleva lentes, ¿no? Y menos oscuros. Sí, tienes razón. Hay una cuestión con la vista, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención la descripción de los lentes al principio, porque tampoco es una solución muy literaria, o sea, sí es particular, pero muy atractiva. Aquí la tengo, dicen, 2 pequeños discos de vidrio que unos aros de alambre sostienen delante de sus ojos. Así describe los anteojos, ¿no? Pero sí es Y muy simbólico. Dicen, ponte los lentes morados para ver de otra forma el mundo. Y este es el único personaje que traen esos lentes negros. ¿Qué sí. veía este hombre? Ahora, para describir a la chica que la hace su amante, yo daba por hecho que si era ciega, porque como decía que miraba, ¿no? Que miraba y no parecía que viera a nadie. Pero dice, es la misma muchacha, el mismo cabello negro cortado en un flequillo, que cruza su frente, la misma boca ancha, los ojos negros que me miran y no me ven. Eso se me hizo magistral, que me miran y no me ven. Y yo todavía me dejó con la duda, dije, ¿es ciega o no es ciega? ¿No? Ajá. Tenía toda la actitud de ser una persona que no ve, pero dice que finalmente sí, ella en algún momento como que reclama, le dice, sí veo, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras a mí me deja con la duda qué tanto quería decir, porque ya había enfatizado algo sobre la vista y en el caso de esta mujer, pues parece que ve, pero actúa como si no viera. Mantenerlos cerrados, mantener este vértigo maravilloso se convierte en intenso placer. Hay varias partes donde hace una descripción como de una parte interna, no precisamente algo que sea evidente, sino algo que esté en las sensaciones, ¿no? Sí, también como si en el lugar en el que está no quisiera ver. Sí, Puedo ver, pero aquí no quiero ver. A lo mejor este no ver también tiene que ver un poco con este callar, porque el magistrado se pregunta en un momento dado, ¿cuándo aprenderé a no decir lo que pienso? sí. Decir lo que piensa lo lleva a la desgracia, ¿no? Y supongo que a cualquiera que diga contra un imperio, ¿no? Sí. Tienes razón, el decir o no decir, hay una frase donde dice, mis labios se mueven componiendo y recomponiendo las palabras en silencio.
o puede que solo lo que no ha sido expresado haya de ser vivido. Y parece un laberinto de un planteamiento de una situación, pero tiene que ver con eso, expresar o no, o lo expresado en qué compromete, ¿no? Y lo que queda, cómo finalmente todas estas acciones que son parte del dominio y que a ojos del dominador son simplemente una forma de ejercer su voluntad y su Autoridad. y cómo van marcando por dentro a todos los demás. Creo que queda muy bien dibujado. También en esto de volviendo un poco a lo de los lentes y a todos los detalles que él pone, creo que también haciendo un recorrido por sus libros, para él le llama mucho la atención la cantidad de elementos de, digamos, seguridad que tienen mientras más desarrollado es el país, más objetos o artículos de seguridad tiene. Y él se pregunta mucho si la seguridad se puede depositar en esos artículos. No, el magistrado, no, perdón, el general Yol se protege los ojos y sin embargo es el más ciego de todos. Tiene otros libros, por ejemplo, La Edad de Hierro, en la que una mujer lee las cartas de su hija y manda una foto, la hija en la que están los nietos en Estados Unidos nadando con chalecos salvavidas, ¿no? Y la otra se pregunta, o sea, ¿de verdad los va a salvar de lo más importante? Porque los niños saben nadar. Y digo, sabemos que un chaleco salvavidas puede salvar la vida, pero él se pregunta mucho ¿no? Como a veces, hola, artículos y objetos se vuelven casi decoración si tapan lo más importante, ¿no? ¿Alguien más tiene algo? Pues a mí me parece muy interesante cómo presenta lo que ustedes han mencionado desde los lentes, que asegura que es para que la luz no le llegue. Entonces, realmente quiere estar ciego y definitivamente no ve porque no quiere escuchar lo que el magistrado tiene para decir y tiene su propia experiencia, puesto que ya ha vivido mucho tiempo ahí. Y bueno, el magistrado tiene sus propios privilegios dentro de la comunidad, pero no aparenta ser una persona que está haciendo tan, mm, no sé, falta de respeto con los demás dentro de todo lo que pueda hacer. Sin embargo, después del capítulo donde va a entregar a la muchacha, regresa y su vida cambia totalmente, porque ya es un desertor, ya es un no sé cuántas cosas, dijeron, eh, y ahora está preso, ahora lo lastiman, lo dejan sin comer, y el giro que da ese personaje en los siguientes capítulos realmente me sorprendió. No sé si estoy influenciada por muchos otros autores, pero yo me esperaba un final totalmente diferente. Me sorprendió favorablemente cómo sucedieron las cosas. El ejército se acabó de uno en uno, como decían, porque los bárbaros, lo vimos desde que iban buscando para entregar a la muchacha, ellos no permitían que se acercaban, siempre iban adelante. Y bueno, ahorita mencionaban de si realmente veía o no, a mí y dice, siempre había una mancha en medio de todo lo que miraba, solo podía ver de reojo. Es difícil explicar. Me sostuvieron los párpados abiertos cuando estaban acercándole la especie de tenedor, pero no tenía nada que contarles. Eso fue todo. Así fue como me hicieron esto. Después ya no volví a ver bien. Entonces, sí veía, pero no veía, porque siempre había como una mancha, era lo que ella mencionaba. A pesar de que no veía, tuvo una manera de actuar ese personaje para favorecerse con las, bondades, entre comillas, del magistrado, a tal grado que salió con 3 personas para alcanzar a los bárbaros y entregarlo. Pero luego esos 2 fueron quienes lo entregaron para salvarse también. Es muy característico y si lo revisamos en cualquier sistema nuestro, por ejemplo, en el educativo,
cómo llegan las autoridades y dicen ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, pero no preguntan a quien realmente, o sea, no nos involucramos los que estamos dentro del sistema educativo, los docentes que estamos ahí en las aulas, no podemos realmente tener una injerencia para hacer un cambio positivo que realmente favorezca a lo que se busca cambiar. Entonces ahí la novela, el texto sí permite acercarse, como mencionaba ahorita Susana, cómo llega un texto tan particular a una generalidad, ¿verdad? Sí. Y también el magistrado me sorprende que dice, no puedo dejar ir a esta muchacha, no sé si no puedo dejarla ir a ella en cuanto a que tenga un deseo o esté enamorado de ella, o tal vez no puedo dejar ir las huellas que la historia deja en su cuerpo. De todas maneras, ahí se queda uno pensando qué quiere decir, porque yo no lo tengo claro. No sé si es su forma de regresarle a la humanidad un poco o de contener un poco el maltrato. Los tintes sexuales también te dejan un poco a medias tintas. Tenemos o tendremos nuestra parte animal o no sé, ahí me pierdo un poco, la verdad. En cuanto a la intención del escritor, o si somos los hombres, tal vez. Así somos. Y a veces se confunden unas cosas con otras. Y bueno, como decía, regresando de dejar a la chica, pues callan. Y él dice, acabo siendo como el testimonio del animal que todo amigo de los bárbaros lleva escondido dentro. Y Un también, tema que se nos escape, creo que también es fundamental ahora que lo dices después. Él habla mucho sobre qué es la libertad finalmente, ¿no? Y es en esa parte del libro que empieza a desarrollar su idea sobre qué es realmente ser un hombre libre, ¿no? Y entonces es algo como que tampoco da ninguna solución, pero se lo plantea. como que Libertad de cuerpo, hasta dónde puedes ser libre, hasta dónde llega tu libertad, hasta dónde es muy interesante cuando empieza a hablar sobre esto. sí, si tal Cookies, cosa existe. Cookies, Mande, ¿me si va a tal, comentar algo? ok. Sí, gracias. Espero no repetir nada de lo que ustedes ya comentaron. Tuve una emergencia y debí de salir de inmediato. Yo aproveché de hacer un análisis más que de contar de qué se trata el libro, porque estoy trabajando como reseñadora. Ah, Entonces, más o menos es en lo que me fui en ese análisis, pues este hombre yo no lo había leído. Es la primera novela que leo, a pesar de que es la tercera que él escribe. Desde el momento que es un premio Nobel, pues ya desde ahí nos dice la magnitud de las letras a las que nos estamos encontrando, ¿verdad? Tiene una capacidad increíble. Además, el contexto que él describe fue parte de donde él nació, donde él creció. Y eso le permite que, aunque sea ficcional, tiene mucho de realidad. Sí, porque las novelas pues casi siempre traen un tinte más ficcional que de realidad, pero él está entremezclando. Me gustan mucho las reflexiones que hace porque dentro de este escenario militarizado, cómo nosotros nos podemos identificar de lo que está sucediendo incluso aquí mismo en nuestro país, que tenemos ya a los militares en las calles completamente porque se puede situar a los contextos y a los tiempos determinados. Aquí no está manejando un tiempo específico ni un escenario tan específico, pero sí nosotros lo podemos ubicar. Dice que es una novela universal, que hay muchos puntos suspensivos que nos dejan pensando qué es lo que está pasando, esos mecanismos burocráticos y jerárquicos que son como una trampa del poder. Lo más fuerte es cómo nosotros todos traemos un bárbaro dentro, ¿no? O sea, llega un momento, y eso me recordó, por ejemplo, de los líderes como Hitler, que pudo convencer a toda la masa, a toda la gente, de que él tenía la verdad, que él estaba con esa
con esa realidad y todos cayeron en esa trampa. Entonces, nosotros también tenemos ese barbarismo muy inserto porque podemos convertirnos en víctimas, pero también en victimarios. Se me hizo muy fuerte la parte de las torturas. Y que es algo tan común también ahorita aquí en México, ¿no? Que vemos que en cualquier lugar incluso hay castigos horrendos, como tablazos, como esa chica que mencionaba, Susi, que le quebraron sus pies, pero aparte también la dejaron ciega. Pero no nada más le quitaron esa parte física, sino que también le arrebataron la emocional. Ella no podía sentir, ya no podía expresar todo aquello que como ser humano tenemos. Entonces, esto nos muestra las sociedades convulsas cuando hay un quiebre de esa paz que pudiera ser aparente, hasta dónde podemos nosotros llegar a convertirnos, ¿sí? Nos advierte sobre lo brutal e ignorante que puede ser el poder. Depende de quién lo ejerce y cómo nosotros vamos cayendo en esas redes. Este libro tiene muchas implicaciones sociales, una crítica al imperialismo, de las minorías incomprendidas, pero también es una voz que denuncia a esa sociedad cargada que aprende a sobrevivir en el miedo, ¿sí? Y no solamente a sobrevivir, sino también a convertirse en parte de ese miedo. Entonces saqué muchísimos apuntes, me encantó cada uno de los personajes. Muchas gracias, Cookie. La verdad que sí, todo lo que nos dices creo que a todos nos caló y es muy cierto y muy doloroso. Justo en torno a lo que dices, hay una frase que les quiero leer porque me impresionó, que cuando ya está todo en decadencia, dice que los imperios se condenan a vivir en la historia y a conspirar contra la historia. El magistrado dice una frase que parece alucinante. Yo era la mentira que un imperio se cuenta a sí mismo en los buenos tiempos. Refiriéndose a Yol, él es la verdad que un imperio cuenta cuando corren malos vientos. Dos caras de la dominación imperial, ni más ni menos. Sentencia. Es verdad, también lo estamos viviendo. Yo creo que corren malos vientos hoy en día y tenemos una cara de la dominación un poco exótica. Pues creo que él está siempre muy en contacto con la injusticia, con el dolor que deja la injusticia y que deja el sojuzgar a los demás, y también con la forma en que ese dolor se puede convertir en violencia. Supongo que por su país sabe todo esto tan de cerca. Según tengo entendido, él salió de Sudáfrica porque le parecía demasiado tormentoso vivir tan de cerca todo esto, y después siempre se sintió un poco arrepentido, un poco traicionero de su patria. Creo que este libro, antes que denuncia, que creo que es la segunda clasificación, es literatura, por lograr decir tanto en tan pocas páginas, porque es una novelita chiquita y además es una literatura que usa un lenguaje sin demasiados adornos, y se agradece porque digamos que el tema no aceptaría demasiado adorno, pero tampoco se va del lado de exagerar esta crueldad. Eso es. Entonces creo que cuida su lenguaje y le atina al tono perfecto. Y ya acercándonos al final, cuando los bárbaros hacen que el coronel se vaya, nos remite a los tiempos actuales en los que increíblemente Vietnam pone muchísimos muertos, pero no pierde la guerra. Y lo mismo Afganistán, Irak, todos estos países que han sufrido hoy Palestina, pasa lo mismo. La cantidad de muertos que ponen es desoladora, pero no acaban por perder. Tienen una resistencia que supongo que solo da el no tener a qué masas de agarrarse, ¿no? No. Y bueno, cuando el coronel Joel se va, ya no lleva los lentes,
Eso me encanta. Ya no lleva los lentes y yo creo que a lo mejor es porque ya está empezando a ver cómo es la cosa. Creo que trata también el subestimar, ¿no? El cómo creemos que el dominio son solo armas y se subestima la capacidad de resistencia de los seres humanos. Y todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial también subestimó la capacidad de resistencia. Y cuando ya se va el coronel sin sus lentes, le dice el magistrado, nosotros mismos debemos padecer la crueldad que llevamos dentro, no los demás. Creo que no pasa siempre. Bueno, pues, como les decía, en toda la obra de Coetzee está el colonialismo y el apartheid. Él era matemático, que me hace gracia porque hay muchos escritores matemáticos. Y dejó las matemáticas supongo que también era un matemático sensible. Y entonces todo esto que lo rodeaba lo llevó a escribir. En gran cantidad de sus obras me puse a revisar un poco y creo que, por ejemplo, tiene uno que se llama En medio de ninguna parte y ahí ya habla de las atrocidades de las que fue víctima Sudáfrica. Luego hay otro que se llama Vida y época de Michael Kay, que vuelve a ser la Sudáfrica dividida por la guerra civil y en la que eso hace que las relaciones humanas sean imposibles porque el hombre se deshumaniza en campos de concentración y la libertad se pierde entre controles estatales. O es un chico que va caminando y al final no puede avanzar por la tierra que vive. Desgracia, que es el libro que lo volvió más famoso, la publica en 1990 y le da un segundo Booker. El otro es La Edad de Hierro, que para mí también es, bueno, Desgracia me gusta más, La Edad de Hierro, que también te mete en los laberintos del apartheid y sobre todo en lo que deja. El dolor que deja Desgracia es la venganza, la que puede ser tan dolorosa y cuando alguien es capaz de aceptar que ese es un precio, lo vive de manera menos que cuando cree que es simplemente una injusticia. Desde que conocí a Coetzee por este libro dije, wow, he leído todos sus libros y todos me encantan. Hay uno que se llama Hombre Lento, que es el único que dije, pero de ahí en fuera, qué bueno que les haya gustado. ¿Quién tiene algo más? Comentar. Sí, Cookies, Qué bueno. Algo. Sí, nada más agregarle a la conceptualización que diste de bárbaros, también encontré que significa hombre que balbucea, que no domina perfectamente una lengua en nuestro idioma. Es una expresión coloquial que utilizamos cuando algo se nos hace increíble. Es algo muy común. Y dentro de la especialidad también de Coetzee, él tiene un doctorado en lingüística, es traductor, entonces tiene muchísimo contacto con el lenguaje, lo que le hace ese estilo único en la escritura. Dice, un discurso que nos hace pensar, ¿quiénes son los bárbaros? Realidades alternas a las que nos ha acostumbrado el gobierno. Estaba pensando lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? El miedo que se ha generado, la psicosis de las personas que no tienen sus documentos legales y que tienen miedo a salir incluso a la tienda. ¿Por qué? Porque el gobierno está despertando esta ola de miedo, de terror. No son criminales, pero ellos se sienten como parte de. ¿Por qué? Porque así el gobierno se los está haciendo sentir. ¿Qué pasaría con nosotros cuando ya no haya los narcotraficantes para echarles la culpa de todo lo que sucede en las carreteras, de lo que pasa en cada evento violento que hay aquí hoy en día? Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y gracias, Susi, por traernos estos libros y sobre todo el espacio para poder compartir. Porque una cosa es la perspectiva que yo encuentro en el texto y otra muy distinta cuando ya la compartimos aquí. Ya me llevo la aportación de cada uno y esto se enriquece definitivamente. Sí. Siempre la lectura compartida, la verdad, es súper enriquecedora. Y de lo que dice, me quedo pensando dos cosas. Una, que nosotros tuvimos nuestra época
en la que se le echó toda la culpa al narcotráfico y nuestro país se volvió más violento, ¿no? Esta época del calderonismo. Y en efecto, ¿no? Tal vez fue simplemente una forma de encontrar a quien culpar para darse otros permisos por otros lados. Creo que sí, que ya lo hemos vivido tal cual, ¿no? Sí, es impresionante. Y también... Rosa Isela quiere comentar algo. Sí. Es que, perdón, es que recordé, hay un libro, ubican al cineasta Michael Moore, el documentalista. Ujú. Ajá. Genio. Andaba yo buscando el libro, pero no lo encuentro. Hay un libro que se llama Estúpidos Hombres Blancos. Y en su primera hoja dice, dale miedo a un pueblo y lo gobernarás. Palabras más, palabras menos. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Que está pasando aquí en el país vecino. Miedo, miedo, miedo. Sácatelo de Irán. O sea, ¡pum! Sácatelo de Palestina, ¡pum! Sácalo de los migrantes, ¡pum! Saca los escándalos. O sea, todo esto es un marasmo, toda esta revoltura es como patear los tableros y a la rebatinga y a ver qué quedan, ¿no? Pareciera que esa es ahora la política y mete miedo, el enemigo es el vecino, el enemigo está afuera, el enemigo, como dice Michael Moore en su documental, no tenían a quién culpar y después terminaron culpándose entre ellos mismos, por eso empezaron a quemar entre ellos, la cacería de brujas. Pareciera que no aprendemos o no nos gusta aprender o nos falta mucho para poder comprender en este autor que leímos y que también agradezco. Yo tampoco lo había leído, muchas gracias. La misma maestra Barahona de las que le platiqué al inicio, ella cuando ganó el Nobel hizo una reseña que dije un día lo voy a leer, eso fue cuando ganó el Nobel, imagínense. Entonces, gracias por la invitación a leerlo y por compartir de verdad a todas, a todos y bueno, a la siguiente y pues sigamos aprendiendo juntos. No, mil gracias a todos. Y bueno, por último, les quiero comentar que también, Pilar, que decías que te recordaba a Kafka, creo que también está Ricardo III ahí metido. Como dices, justo el poder de que es una rebatinga de poder. Una vez vi una representación de Ricardo III en Santa Marta Catitla y no era no era la historia de Ricardo III, sino el mismo trozo de la historia repetido varias veces. El poder lo representaba una paleta payaso. Y todos los Ricardos III que tuvieron en la mano la paleta payaso terminaron muertos en la obra. Y justo cuando acaba la obra, uno de ellos, el que tenía todavía la paleta, dice al público, ¿quién quiere la paleta? Y cantidad de gente quería la paleta, ¿no? Yo decía, no, rompan la paleta. Entonces, sí, creo que a veces cuesta trabajo. No aprendemos porque el poder es la desgracia de este mundo. También les agradezco la invitación. Me hace pensar todo lo que han dicho y lo que capté en la lectura. ¿Cuál sería la contraparte de un bárbaro? Porque estoy pensando en el momento en que llega el militar joven e instruido, egresado de una escuela militar. Es decir, es como el reflejo de la inteligencia, de la preparación absoluta, que no tendría nada que ver con un bárbaro, pero tiende a lo mismo porque solo defiende al imperio, ¿no? Entonces es como la inteligencia utilizada al beneficio en el que cree o en el que siente que es lo correcto. Pero hablar de lo correcto y lo incorrecto, entonces ahí también se metería la moral. Curiosamente, en medio de la lectura hubo una propuesta de entrevista con un investigador de historia que presentó un libro sobre la moral en el ejército. Nunca lo había pensado, pero es un tema muy interesante porque su planteamiento es hasta dónde llega a manejarse con los fines más puros del ejército la moral. Es decir, bombardean o no, al que matan es bueno o no, y finalmente si es bueno o malo disparar o no disparar, porque se supone que el fin del ejército es para proteger y serviría para el bien de una mayoría. Y aquí, bueno, si lo dividimos de manera tajante, los bárbaros serían la representación de todo el mal,
pero tampoco así en masa se ven como un ente pensante, sino nada más manipulable, ¿no? A mí me hace pensar, por ejemplo, el magistrado cómo se dirige a los bárbaros. Me daba la imagen de un militar y no tenía que ver con lo militar, ¿no? Que luego dice, le pedía a los soldados que lo sacara o que limpiaran aquello que olía muy mal. Yo dije, le pide a los soldados y le obedecen con tanta eficiencia que a mí se me hacía como un militar. No era un militar, ¿no? Pero todo lo que se pudiera manipular y se moviera en masa sería como el reflejo de un conjunto de gente que no piensa o se deja ordenar o mandar por alguien. Y tal vez ahí el planteamiento tuviera que ver por el uso de la inteligencia o el desdén por ella y nada más dejarse mover por otros, ¿no? No sé si el planteamiento del escritor fuera por ahí, me suena como que eso es, ¿no? Sí, y como que las masas, creo que tiene que ver mucho con esta filosofía de la otredad en la que dentro de la masa se pierde la cara, se pierde el rostro, la individualidad, y entonces puede ser lo que digan de ella, lo que le inventen, puede ser salvaje, incluso puede serlo realmente, como pasa, por ejemplo, o ha pasado en los estadios de fútbol, en los que en verdad se deja de pensar correctamente en uno mismo, ahí van más. Entonces, creo que eso es como muy importante, que, que esta masa es a la que se puede culpar Sí. y a tratar de extinguir. Y que decían que si cuando alguien nos ataca lo pudiéramos ver a los ojos y establecer contacto visual y saber y decir, mira, este soy yo, este eres tú, sin hablar, ¿no? Tal vez se daría la vuelta y se iría. Sí. Y eso incluso pienso que pudiera tener que ver con como un juego con el significado del título. El esperando a los bárbaros, tal vez sería también una espera de lo bárbaro de uno mismo. Es una posibilidad que si la esperas, en algún momento surge, ¿no? Por más que uno se considere que nada tiene que ver con los bárbaros. Sí, sí. Sí, y hasta dónde la obediencia, como dices también, ¿no? Que yo digo que, Sí, que toda su desgracia fue ser obediente. No siempre hay que obedecer. si alguien decía cuestiona todo lo que te planteen, por lo Exacto, menos duda, ¿no? exacto, exacto. Y eso, Exacto. Sin embargo, en contrario a el la obediencia ejército ciega. no funcionaría el ejército si cuestionara, ¿no? No, la base de su funcionamiento es la Es la obediencia. obediencia. Ujú. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron por darme vuelo con todas estas cosas que me gustan tanto. A mí me das elementos para leer más porque lo he leído muy poco. Cuando fue el Nobel algo leí, ya no recuerdo, y ahora esta propuesta me llamó mucho la atención la forma de describir. Hay formas muy rimbombantes y entonces llaman la atención de cualquiera. Sus descripciones llaman al pensamiento. Entonces, Exacto. me gustó su economía de palabras para decir cosas sorprendentes. Porque me parece que de veras tiene una actualidad, lo estamos viviendo. Tenemos cara de bárbaros, ¿no? Y dicen que susto, porque dice primero van unos, luego van otros y ya después van todos, así que esperemos que se acabe antes. Oye, la frase esa última que dijiste, ¿no? Que todos en algún momento tienen que enfrentar su Sí, cruel. Todos sí, tienen que. Nosotros mismos debemos padecer la crueldad que llevamos exacto, dentro. sí. Karma le dirán a algunos, pero bueno. A mí luego me pasa con el karma que cuando veo que algo pasa, le digo, ¿será karma? Y luego digo, al universo le va a compensar a ti por algo. Pero bueno. No, mil gracias a todos. Además, muchos saludos a Jalapa, a Monterrey, a todas partes. Sí, Muchas gracias. gracias. Les mantenemos informadas de la próxima lectura y de la fecha en que tendremos nuestra próxima reunión. Una pregunta, a Miguel. Creo que luego saca tweets de los libros. ¿Lo va a sacar de este? Pues no, es que la dinámica implica
la lectura paulatina. Sí, aunque pueden participar a distancia, pero, por ejemplo, la forma de avanzar es que yo parto del principio en que cuando uno le da a alguien un libro, ¿no? A un regalado, ve el libro y dice, bueno, pues sí, ahora que tenga tiempo. Y entonces el planteamiento de este club es que se integre la lectura a la vida diaria. Por ejemplo, un libro como este, lo que hacemos es, el total de páginas lo dividimos entre 15, que son los 15 días de lectura. La cifra que nos da es el referente cuántas páginas debemos avanzar diario para que en 15 días esté totalmente leído. Y entonces, pues cuando arrancamos es un proceso que empieza desde la página 0 hasta la última, avanzando paulatinamente por el número de páginas. Actualmente estamos leyendo el libro Fabricación de Ricardo Rafael, que trata el caso de la señora Wallace. Todavía estás a tiempo, Susana, porque... No lo he comprado, me lo compro mañana. ¿Cuándo van a leer, comentarlo? Mira, es muy significativa esta lectura, les voy a decir por qué. En primera, Ricardo Rafael es de casa, pues aunque tiene programas en todas partes, uno de los programas lo tiene en Canal 11. Otra de las cosas es él presentó el libro y lo dio a conocer y se desenredó el asunto de la gente que estaba presa, aún sin suficientes pruebas para mantenerla sin libertad. En medio de la reforma judicial, en donde iba a salir toda la gente que conocía el caso, iban a entrar nuevos, y la gente que estaba en un proceso totalmente injusto, pues iba a tener que volver a empezar a dar a conocer cuáles eran sus razones. Y entonces, bueno, en medio de la presentación de este libro, que lleva varias semanas de promoción, se desenreda todo y la gente que estaba presa sale porque no hay suficiente. Pero el libro establece por qué le llama fabricación a todo el caso. Yo le propuse hacer la lectura, dije, pero tu libro, que son 600 páginas, no le puedo dar 15 días, tendríamos que leer muchísimas páginas por día. Vamos a darle más de un mes. Emprendimos la lectura de leer 15 páginas por día para que en 34, 35 días esté totalmente leído. La sala de lectura va a ser el 30 de julio, que es miércoles, y lo hago porque traté de meter las últimas salas de lectura en la noche de museos, que es el último miércoles de cada mes. Entonces busqué hacerlo en el Museo Memoria y Tolerancia, pensando en el tema. Ajá. Están muy ocupados, no se pudo, pero Alfonso Miranda, que es director del Soumaya, fue muy generoso y dijo, tráetelos para acá. Entonces vamos a hacer en Noche de Museos del 30 de julio, la sala de lectura en el Museo Soumaya, y el canal acaba de reorganizarse y me va a brindar de nuevo el apoyo para transmitirla vía streaming, grabarla y de nuevo tener el contacto directo con el público que quiera ver la distancia. Y bueno, algo que yo traté de hacer durante el tiempo que no pudo darme ese apoyo, ahora va a hacerse. O sea que estamos ante un relanzamiento del club. ¡Ay, felicidades! Muchas ¡Qué bueno! gracias. Quien le interese la lectura, están a tiempo, vamos por la página 180, 200, pero pues avanzan muy fácil porque es como seguir el chisme del caso Wallace paso por paso, y estaremos concluyendo el 30 de julio. Están invitados todos. 30 de julio, 7 de la noche, Museo Soumaya, a la distancia, por las redes del canal, Facebook, YouTube, pues bienvenidos. Sí, yo sí. Pues Yo invitadísimos. lo he seguido muchísimo porque me parece espeluznante. Estas torturas me quedan más lejos, pero las torturas de estos cuates... Estas son de hace muy poco. Y son espeluznantes. Una mujer que pasó por heroína, por la admiración de muchos, y en la fabricación, literalmente, de un caso que no fue del todo cierto. Está cañón. Así que pues es todo un gusto que hayamos podido emprender esa lectura y que estamos en curso con la misma. Todavía tienen chance de emparejarse y sumarse a la plática y las preguntas a Ricardo Rafael.
Los X que mandan es sobre lo que se va leyendo. Quien le interesa un párrafo, una idea, un comentario, lo sube a X y yo, bueno, pues al azar escojo uno y diario, de lunes a viernes, meto uno de los X que mandan los lectores y el día de la reunión pues tienen la posibilidad abierta de hacerle preguntas al autor, a Ricardo Rafael, ahí estará con nosotros. Ah, pues sí, qué padre. Y las que están lejos, pues pueden mandar sus preguntas. Y a distancia. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Pues Muchas de gracias. verdad, Susana, por todo. No, Gracias. a ti, Gracias Rosa, a dice, todas. mil gracias. Buenas, Saludos. buenas fin de semana, buenas noches. Buenas noches. Y cuando Y- gusten, acá en Jalapa, tienen su casa. Y bienvenidas muchas a todos. gracias. Y está increíble Jalapa. Acabo de ir justo presentó El dolor de la memoria en el club de lectura de Miguel. Ah, Sí, mira, así fue. Se hizo Sí. tendencia. Con mucho gusto. buenísimo. Pues Sí. que sigan los libros, que sigan los éxitos y las amistades. Gracias. Sí, a todos. exacto. Eso es. Un abrazo Bye. grande a todos. Y Gracias. buenas noches. Gracias a ti, Miguel, por estar. Muchas gracias. Un Les gusto. mandamos la liga del podcast con este maravilloso episodio. Muchas Muy gracias. bien. Mil Muchas gracias. gracias. Bye. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.